Buenas tardes con todos. Quiero agradecer primero a la organización por la invitación para participar en este evento. Mi nombre es Milagros Palacios y actualmente estoy cursando el doctorado en energía en la Universidad Federal del ABC. Y a continuación voy a hablar un poco sobre algunos temas que hicieron parte de mi maestría y otros que actualmente estoy estudiando durante el doctorado, que son las tecnologías para el tratamiento y reducción del volumen de vinaza en el proceso de producción de etanol. Primero veamos qué es la vinaza y por qué es importante. La vinaza es el residuo líquido del proceso de destilación del vino que se obtiene durante la fermentación para producir etanol. La vinaza es entonces el producto de fondo de las columnas de destilación y el principal efluente de las destilerías. Esta vinaza presenta un color marrón que se oscurece a medida que sus componentes se oxidan, una naturaleza ácida y corrosiva, y también una temperatura alta, ya que la corriente de vinaza sale de la columna de destilación a aproximadamente 107 grados Celsius, y en plantas con integración térmica el calor de esta corriente es usualmente utilizado para el calentamiento del vino, lo que disminuye la temperatura de la vinaza hasta aproximadamente 70 grados Celsius, cuando finalmente es descargada. Además, su alto contenido de material orgánico hace de la vinaza un efluente altamente contaminante, presentando altos valores de demanda química y biológica de oxígeno, confiriendo a la vinaza una alta acción reductora que requiere de una también elevada tasa de oxígeno para estabilizarse. Además de las características ya mencionadas, este es un residuo que se produce en grandes cantidades, siendo que por cada litro de etanol producido pueden generarse de entre 10 a 15 litros de vinaza, dependiendo de la concentración de etanol en el vino. Y es esta alta productividad de la vinaza el principal problema para su disposición, debido a los costos de transporte y almacenamiento. Además, al ser un efluente altamente contaminante por su alta carga orgánica y naturaleza ácida, no puede disponerse en cuerpos de agua. Aun cuando es altamente contaminante por su carga orgánica, la vinaza es también un residuo rico en nutrientes como potasio, sodio, calcio, fósforo y nitrógeno, entre otros, por lo que la vinaza es usada en la fertirrigación de las plantaciones de caña de azúcar, la cual es una práctica común en la industria. Esta fertirrigación es un proceso conjunto de irrigación y fertilización que consiste en utilizar la propia agua de irrigación para conducir y distribuir los fertilizantes. Así, la fertirrigación con vinaza se refiere al proceso de esparcir la vinaza para aplicar sus nutrientes, aprovechando el alto contenido de agua en la misma para irrigar. Sin embargo, si la vinaza no es aplicada apropiadamente, una disposición no controlada en el suelo puede producir saturación de sales como nitratos y sulfatos, generando una salinización del suelo y lixiviación de minerales, lo que perjudica la calidad del suelo y de las aguas subterráneas. Por este motivo, la disposición de vinaza en el suelo agrícola en Sao Paulo está regulada por el Estado, mediante una norma de la Compañía Ambiental del Estado de Sao Paulo. Sin embargo, debido a las grandes cantidades en que la vinaza es generada, todavía se tienen excedentes significativos, por lo que tecnologías para su reducción o para otras formas de utilización de este residuo son necesarias. Dentro de las tecnologías para reducir el volumen de la vinaza, pueden mencionarse la fermentación a baja temperatura y la fermentación extractiva. Primero veamos un poco de la fermentación convencional para poder hacer una comparación. Esta es un proceso en condiciones anaeróbicas donde se lleva a cabo una reacción bioquímica exotérmica conducida por levaduras, siendo la Saccharomyces cerevisiae la más utilizada en la industria. Durante la reacción, la levadura consume los azúcares en el mosto, produciendo etanol y dióxido de carbono, entre otros. Debido a la naturaleza exotérmica de la reacción, un sistema de enfriamiento es necesario para remover el calor producido
y mantener la reacción en un rango de temperatura de entre 30 a 34 grados Celsius, ya que temperaturas mayores inhiben la levadura y la producción de etanol disminuye. Además de la temperatura, altas concentraciones de etanol en el medio de fermentación también inhiben la levadura. Así, un sustrato con baja concentración de azúcar es necesario para producir un vino con bajo contenido de etanol, que usualmente contiene de entre 8 a 9 grados Gay-Lussac. Ya una fermentación a baja temperatura, en el rango de 25 a 30 grados Celsius, mejora la eficiencia del proceso, siendo posible el uso de sustratos más concentrados y, consecuentemente, alcanzando mayores concentraciones de etanol en el vino. Así, un vino con mayor concentración de etanol tiene las ventajas de consumir menos vapor durante la destilación y necesitar columnas de destilación de menor tamaño, ya que a mayor concentración de etanol, menos agua e impurezas serán separadas, generando menos vinaza, ya que la vinaza está formada precisamente por esta agua con impurezas. Se puede mencionar el estudio de Díaz y colaboradores, donde se reportó que una fermentación a 28 grados Celsius puede producir un vino con concentración de 13 grados Gay-Lussac, que durante la destilación solo generó 5,76 litros de vinaza por litro de etanol hidratado producido. Entonces, para poder llevar a cabo la fermentación a baja temperatura, sistemas de refrigeración adicionales son necesarios para alcanzar la temperatura deseada. Entre estos sistemas se pueden mencionar los sistemas de compresión de vapor, los sistemas de refrigeración por absorción y los sistemas de refrigeración con eyectores. Los sistemas de compresión de vapor son sistemas convencionales que utilizan un compresor mecánico. Tienen como ventaja una alta eficiencia, teniendo coeficientes de performance de hasta 3,5. Sin embargo, tienen un consumo de energía eléctrica. Por otro lado, la refrigeración por absorción utiliza un compresor termoquímico formado por un generador y un absorbedor, y utiliza una fuente de calor para funcionar, por lo que pueden ser accionados con la energía térmica disponible en la planta. En la industria, las soluciones de agua bromuro de litio y de amoníaco agua ya han sido utilizadas y los sistemas de agua bromuro de litio han reportado tener un coeficiente de performance de 0,7. Sin embargo, estos sistemas tienen la desventaja de que existe riesgo de cristalización del absorbente bromuro de litio. Por otro lado, un sistema de refrigeración basado en eyectores utiliza la energía de un fluido motriz a alta presión que se expande adiabáticamente en un bocal de convergencia, aumentando su velocidad. La caída de presión provocada por la expansión crea una zona de baja presión que succiona un fluido secundario. Así, la capacidad de remoción de calor de estos sistemas de refrigeración se basa en el vacío que se crea en la cámara de succión del eyector. Los eyectores tienen las ventajas de no presentar partes móviles, por lo que presentan facilidad de mantenimiento y operación. Además, tienen costos bajos de inversión y al no requerir de solventes o absorbentes, son ambientalmente amigables. Sin embargo, la eficiencia de estos sistemas es menor a la de los otros sistemas de refrigeración. La siguiente tecnología para reducir el volumen de vinaza es la fermentación extractiva. Como se mencionó anteriormente, el etanol que se acumula en el medio de fermentación inhibe la actividad de la levadura, siendo que la producción de etanol se detiene completamente para concentraciones a partir de 105 gramos de etanol por litro. Entonces, la fermentación extractiva consiste en utilizar técnicas de extracción de etanol a medida que éste es producido, para así reducir su efecto inhibidor, manteniendo bajas concentraciones de etanol en el fermentador, lo que permite el uso de sustratos con mayor concentración de azúcar. De entre las técnicas de extracción se puede mencionar la fermentación extractiva al vacío, la utilización de membranas de pervaporación y el arrastre con gas. En la fermentación extractiva al vacío,
Esta se basa en la remoción de los compuestos volátiles presentes en el medio de fermentación mediante una despresurización. Para separar los productos de baja volatilidad, se utiliza una purga que se alimenta a una cámara flash al vacío, donde con la caída de presión se separan una fase vapor rica en etanol y una fase líquida. La fase líquida es recirculada al fermentador, mientras que la fase vapor con alta concentración de etanol es enviada a la etapa de purificación. La fermentación con membranas de pervaporación es semejante a la fermentación extractiva al vacío, con la diferencia que la membrana gobierna las transferencias de masa de acuerdo con sus propiedades de selectividad y solubilidad, mientras que la fermentación extractiva al vacío es controlada por el equilibrio termodinámico. La pervaporación es un proceso de separación en el cual una mezcla líquida se coloca en contacto con un lado de una membrana, mientras el otro lado se mantiene en presión de vacío. La membrana funciona como un filtro que permite el paso de especies específicas en la mezcla líquida. Sin embargo, esta tecnología presenta la desventaja de potenciales problemas de incrustaciones en la superficie de la membrana, debido a partículas del material que es permeado que quedan presas en los poros de la membrana. Por otro lado, la fermentación extractiva por arrastre gaseoso consiste en la alimentación de una corriente gaseosa que pasa ascendentemente a través del fermentador, evaporando el etanol que después es condensado y separado. Este es considerado un proceso simple y de costos de inversión mínimos, ya que no requiere de equipos complejos ni de modificaciones de planta. Varios tipos de gases pueden ser utilizados en este proceso, y la elección depende de las condiciones del fermentador y de la miscibilidad del componente que se desea recuperar, que en este caso es el etanol, siendo que el dióxido de carbono y el gas nitrógeno son los más utilizados. De entre las tecnologías alternativas para la disposición de vinaza, se puede mencionar la concentración para reducir su volumen, la incineración de vinaza y la biodigestión. La concentración de vinaza consiste en retirar el agua en exceso sin perder su contenido sólido, reduciendo así su volumen para economizar en los costos de transporte. Se destacan los sistemas de concentración por evaporación, en los que el agua se retira mediante vaporización por intercambio de calor utilizando vapor. Así, los sistemas de concentración de múltiplos efectos son la tecnología más difundida en la industria de azúcar y etanol en Brasil, ya que se utiliza para la concentración del caldo de caña. En un sistema de múltiplos efectos, varios evaporadores son montados en serie, donde el primer efecto utiliza vapor de escape de las turbinas del sistema de cogeneración, mientras que los efectos siguientes aprovechan el vapor vegetal del efecto anterior. De esta manera, el consumo adicional de vapor va a depender del número de efectos y su integración con la planta. Así, un mayor número de efectos del sistema reducirá el consumo de vapor. Sin embargo, aumentaría los costos de inversión por requerir más equipamientos. En Brasil, la empresa Citrotrec ya comercializa este tipo de sistemas de concentración para vinaza, y se ha reportado que una concentración de hasta 30 Brix puede reducir hasta un 80% del volumen de la vinaza. La incineración de vinaza, por otro lado, consiste en la combustión directa de la vinaza, lo que permite una disposición casi completa y la eliminación definitiva del potencial contaminante de este residuo. Además, este método tiene la ventaja de una posible recuperación del potasio en las cenizas, el cual es un elemento fundamental usado como fertilizante en la producción de caña de azúcar. Sin embargo, para viabilizar la combustión, el alto contenido de agua en la vinaza debe reducirse hasta alcanzar una concentración de sólidos adecuada, siendo que en la literatura se reporta que con una concentración de sólidos de entre 60 y 70% ya se obtiene un poder calorífico suficiente para la quema y una fluidez favorable. Además,
Otra característica de la incineración de vinaza es la necesidad de un combustible adicional que actúe como soporte para dar estabilidad a la llama. Esto debido al bajo poder calorífico que la vinaza concentrada presenta. No obstante, esta tecnología resulta poco atractiva y de difícil implementación debido a los altos costos de inversión en los equipos de concentración de vinaza, ya que se necesitarían concentradores mayores para alcanzar la concentración de sólidos necesaria para la incineración y de calderas especiales para la quema de vinaza. Además de que los equipos necesitarían de materiales resistentes como aceros especiales para resistir la naturaleza corrosiva de la vinaza. Aún así, sistemas de incineración de vinaza ya se están comercializando, como el caso de la empresa Five Scale en India, cuya caldera quema vinaza con 60% de sólidos y utiliza bagazo de caña de azúcar como combustible de soporte. Finalmente, tenemos la biodigestión anaeróbica de la vinaza, la cual es un tratamiento alternativo que consiste en un proceso bioquímico complejo. Así, la biodigestión reduce el potencial contaminante de la vinaza, pero no lo elimina completamente, así como tampoco resuelve el problema del volumen. Además, este proceso preserva los nutrientes útiles como fertilizantes y estabiliza la materia orgánica, haciendo de la vinaza biodigerida un efluente más seguro para su disposición en los suelos. Además de esto, la biodigestión valoriza este efluente al producir metano, que es un gas combustible. En este proceso bioquímico, un amplio espectro de microorganismos anaeróbicos facultativos y obligatorios degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Este proceso se puede dividir en 4 etapas. En la primera, llamada de hidrólisis, bacterias fermentativas degradan la materia orgánica compleja en sustancias más simples, como aminoácidos y azúcares, entre otros. Luego, en la etapa de acidogénesis, bacterias acidogénicas fermentan las sustancias formadas durante la hidrólisis y las transforman en ácidos volátiles. Durante la siguiente etapa de acetogénesis, bacterias acetogénicas digieren los ácidos formados en la acidogénesis, produciendo principalmente ácido acético, dióxido de carbono y gas hidrógeno. Y finalmente, durante la metanogénesis, organismos metanogénicos producen metano y dióxido de carbono principalmente, y es durante esta etapa que se da la estabilización de la materia orgánica mediante la reducción de las demandas química y biológica de oxígeno. De entre los tipos de biodigestores para vinaza se pueden mencionar los reactores UASB o reactor de flujo ascendente con manta de lodo, que se basa en la recirculación de vinaza desde el fondo hacia la parte superior del reactor a través de una manta fija de lodo en el medio del reactor. Los reactores IC o de circulación interna, los cuales son una modificación del reactor UASB y consiste básicamente en un reactor UASB de 2 etapas. Presenta como ventaja un menor volumen en comparación con los UASB, lo que representa un menor costo de inversión. Y las lagunas anaeróbicas, que son estructuras en la tierra que funcionan como biodigestores y son diseñadas para tasas de carga orgánica relativamente bajas y tiempos de retención prolongados. Estas lagunas presentan un buen funcionamiento en regiones de clima moderado a cálido, ya que dependen de la temperatura ambiente. Finalmente, aquí se tienen las referencias utilizadas para las figuras y algunos datos de esta presentación. Muchas gracias por su atención.